Hare Krishna, muy buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro grupo de estudio y hablar un poco sobre las enseñanzas de la Bhagavad Gita. Pues el tema de hoy son las bendiciones ilimitadas de la Bhagavad Gita. Y estamos en la última parte de la introducción que escribió Srila Prabhupada al texto. Vamos a leerlo. Tiene unos versos del Gita Mahatmya que son versos de glorificación de la Bhagavad Gita. Entiendo que corresponden al Padma Purana. Hay una sección en el Padma Purana, uno de los textos védicos autorizados, en la que se glorifica la Bhagavad Gita, y hay otra sección en la que se glorifica el Srimad Bhagavatam. Está el Gita Mahatmya y el Bhagavata Mahatmya. Son partes importantes del Padma Purana. Bien, vamos a leer y luego comentaremos. En conclusión, el Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Gita Shastra Midam Punyam Yapatet Prayatak Puman. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Vaya Shokadi Vivarjitaha. En esta vida uno se librará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Gita Mahatmya 1. Además hay una ventaja adicional. Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Santi Ipapani Purva Janma Kritani Cha. Si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces, por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Gita Mahatmya 2. En la última porción del Bhagavad Gita 18:66, el Señor dice en voz muy alta: Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papebhyo Moksha Yishyami Masuchaha. Abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Así pues, el Señor asume toda la responsabilidad de aquel que se entrega a Él y lo protege de todas las reacciones de los pecados. Malanir mochanam pumsam chalasnanam dine dine sakrit kitamritasnanam samsara malanashanam. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Gita Mahatmya 3. Gita Subhita Kartavya Kimanyai Shastra Vistarai Yasvayam Patmana Pasya Mukha Patmat Vinirishta
Como el Bhagavad Gita lo habla la suprema personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en las actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente, porque es la esencia de todas las escrituras védicas. Y en especial porque lo expone la suprema personalidad de Dios. Gita Mahatmya 4. Como se dice, Paratamrita Sarvasvam Vishnu Bhaktrat Vinirishtam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar especial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. Gita Mahatmya 5. El Bhagavad Gita emana de la boca de la suprema personalidad de Dios y el Ganges se dice que emana de los pies de loto del Señor Supremo. Pero al hacer un estudio imparcial podemos apreciar que el Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Sarvopanishado Gavo Dokta Gopalanandana Partho Vatsa Sutir Bhokta Tukdam Gitamritam Mahat. Este Gitopanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishads, es como una vaca. Y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectárea leche del Bhagavad Gita. Gita Mahatmya 6. Ekam Shastram Devakiputra Gitam Eko Devo Devakiputra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. Gita Mahatmya 7. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, Ekam Shastram Devakiputra Gitam, que solo haya una escritura común para el mundo entero, el Bhagavad Gita. Eko Devo Devakiputra Eva, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko Mantra Tasya Namani, y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio a la suprema personalidad de Dios. Esto completa la lectura de la introducción de la Bhagavad Gita tal como es, escrita por Su Divina Gracia,
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bien, al leer esta sección, pensando en cuál era el tema o el título para la sesión de hoy, me pareció adecuado subrayar la gran cantidad de bendiciones que nos ofrece la lectura, la escucha y el estudio y también la práctica de las enseñanzas de la Bhagavad Gita. Más o menos todos buscamos bendiciones en nuestra vida, ¿verdad? Queremos que las cosas nos vayan bien, que haya armonía, que haya paz, que haya felicidad, que aunque sabemos que en este mundo hay problemas, hay dificultades, que podamos afrontarlas de una manera buena y que tengamos éxito al responder a los problemas de la vida. Y la Bhagavad Gita nos ofrece un incontable número de bendiciones. En estos versos que hemos leído hemos escuchado varias de estas bendiciones. Por ejemplo, se menciona que la Bhagavad Gita nos libera del miedo. Nos libera del miedo y de la ansiedad. Dice que Vaya Shokadi. Vaya es el miedo, Shoka es la ansiedad o la lamentación. También las enseñanzas de la Bhagavad Gita nos garantizan una vida próspera, tanto en esta vida como en la vida siguiente. Dice una vida siguiente espiritual, porque la vida espiritual trae autoconocimiento, autosatisfacción y plenitud en la vida. Un sentimiento de estar realizado. Cuando focalizamos nuestras actividades y nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, las relaciones que tenemos en la vida, cuando las conectamos con el ámbito divino, las conectamos con Krishna y con todo lo que está directamente relacionado con Krishna. También eso produce una liberación del karma acumulado, hasta el punto que prácticamente hablando, incluso si hemos cometido fallos o cometemos fallos en nuestra vida, en la potencia del Bhagavad Gita hace que las reacciones kármicas se eliminen por completo. Y dice que esa purificación es una purificación no solamente completa, sino también rápida. Lo ha comparado con el baño en el río Ganges. El río Ganges purifica, pero la enseñanza de la Bhagavad Gita purifica aún más rápido. Es como un Ganges Express, como que va todo más rápido. Luego reflexionaremos un poco por qué esto es así. Además, otra bendición que nos da la Bhagavad Gita es que nos da claridad y precisión para poder entender la verdad, para poder entendernos a nosotros mismos como almas eternas que vivimos en este mundo mortal, en la actualidad, y que pertenecemos al mundo trascendental, y para conocer a Krishna y desarrollar una relación con él.
revivir la relación eterna que por constitución tenemos con Krishna. Y eso lo hace de una forma muy concisa. Hay muchos textos védicos que transmiten enseñanzas buenas y útiles para poder avanzar en la vida, tanto humanamente como espiritualmente, pero la Bhagavad Gita nos da la esencia de todos esos textos védicos en solamente 700 versos. En un texto tenemos todo, prácticamente hablando. Y también el Bhagavad Gita, otra bendición que da, es que hace que la persona alcance paz y felicidad. Produce un néctar. De hecho, ha comparado, el Gita Mahatmya compara al Bhagavad Gita a una vaca. Ahí sería la vaca sagrada, nunca mejor dicho, la vaca más sagrada de todas, que no solamente ofrece un alimento milagroso como es la leche. Srila Prabhupada decía que las personas civilizadas toman la proteína de la vaca en forma de leche, mientras que las personas incivilizadas matan a la vaca y comen su carne. Pero no solamente ofrece un alimento tan rico en nutrientes, sino que esta es la leche del Bhagavad Gita. Es la leche que alimenta el alma con conocimiento trascendental y con amor por Krishna. Conocimiento y amor. Y por lo tanto, el Bhagavad Gita tiene la posibilidad de traer paz, unidad y hermandad entre los seres humanos por la naturaleza universal de su enseñanza. Estas son las bendiciones que se mencionan en estos versos citados. Se podrían extender, solamente esto, prácticamente hablando, son bendiciones incomparables, ¿verdad? Cuando Srila Prabhupada estableció el primer templo de ISKCON en Nueva York, el local que los primeros devotos, al principio ni siquiera estaban muy comprometidos con la conciencia de Krishna, pero querían ayudar al Swami, así le llamaban ellos. Querían ayudar al Swami, o Swamiji le llamaban algunos. Y le consiguieron un local en el número 26 de la Segunda Avenida de la ciudad de Nueva York, que había sido una tienda en la que se vendían diferentes regalos, y parece que la mayoría de los regalos estaban hechos con cerillas y con cajas de cerillas. Era una tienda así, tipo vintage, una tienda de aquella época. Hablamos de mediados de los años 60, la época de la contracultura. Y hacían todo tipo de artículos artesanales, y el nombre de la tienda era Matchless Gifts, en inglés, que traducido significa regalos incomparables. Los devotos querían quitar el cartel, pero hubo un profesor que iba por allí que le dijo: no lo quitéis. Era un profesor que le gustaba mucho a Prabhupada. Dijo: no quitéis el cartel, está muy bien el cartel porque refleja muy bien lo que vuestro Swami ha venido a traer. Ha traído
regalos que no tienen punto de comparación. Y así que podemos decir que estas bendiciones que da el Bhagavad Gita, prácticamente hablando, no tienen límite. No tienen límite en calidad, la calidad de vida que aumenta muchísimo en la persona que se conecta con las enseñanzas de la Bhagavad Gita, y tampoco en cantidad. Con todo el oro del mundo no es posible comprar siquiera una de estas bendiciones. Una persona multimillonaria y poderosa en el ámbito material, por ejemplo, tiene miedo. A pesar de que es un multimillonario, que tiene muchos guardaespaldas, pero precisamente tiene guardaespaldas porque tiene miedo. Si no, iría tranquila por la calle, pero tiene miedo de que le roben o que le maten por envidia o que lo secuestren para pedir un rescate, ¿verdad? Así que incluso la persona más poderosa en el plano material no puede comprar, con toda la riqueza que tenga, no puede comprar siquiera una de estas bendiciones. Sin embargo, la Bhagavad Gita ofrece todas estas bendiciones, además generosamente, sin ningún límite. Por ejemplo, la Bhagavad Gita fue hablada hace ahora más de 5.000 años y todavía las personas la leen, la cantan, la practican alrededor del mundo. Es decir, que el mensaje de la Bhagavad Gita existe por los siglos de los siglos, continúa ilimitadamente. No hay límite, y para todo tipo de personas de distintos países, culturas, formas de pensar, ideologías, a nivel social, a nivel político. La Bhagavad Gita enseña ese mensaje universal de conocimiento, paz y amor puro para todo tipo de personas. Por eso es un texto sumamente maravilloso. El tema, por ejemplo, cuando hablamos del miedo y de la lamentación, la ansiedad, algo que produce este miedo es la vejez, la enfermedad, la muerte. Sobre todo cuando vemos que se acerca, es muy normal para el ser humano sentir miedo. Me comentaba recientemente un devoto que tenía un familiar que estaba muy enfermo y que ya estaba mayor y sentía miedo porque veía que se acercaba la muerte. Y decían, bueno, pero ¿miedo de qué? Existe ese miedo a lo desconocido, a lo que pueda pasar, si he cometido errores, a ver si voy a tener que pagar por ello, etcétera. Esa incertidumbre que está ahí en los seres humanos. Y eso muestra, en realidad es miedo porque somos pequeños seres vulnerables. En el plano del ego material, muchas veces presumimos de lo que sea, de dinero, o sea, de riqueza, de educación, de tener una buena familia, de ser personas que tienen amigos, estar bien relacionados, etc. Podemos presumir de tantas cosas en el plano del ego material, pero la realidad es que somos personas altamente indefensas, ¿verdad? Si, por ejemplo, el cuerpo se enferma, hay tantas cosas que pasan en este mundo
que nos demuestran que somos pequeños seres en este mundo tan grande, que estamos más o menos indefensos, aunque siempre estamos tratando de defendernos. Es algo... estábamos bromeando estos días con unos devotos que han venido a visitar Nueva Brajamandala este fin de semana, y bromeábamos como a raíz de toda la situación de pandemia, que hace que no se pueda planificar mucho a medio o largo plazo. Se puede planificar, pero hay más incertidumbre que en tiempos pasados a nivel social. Y bromeábamos que eso nos demuestra lo mucho que dependemos de Krishna. Estamos en manos de Krishna y podemos decir más que nunca. Y esa es la realidad de siempre. Lo que pasa que en determinados momentos lo vemos más o lo vemos menos, dependiendo del nivel de sabiduría que tengamos en nuestra vida y de la forma también de experimentar las situaciones y los retos que tenemos que afrontar en nuestra existencia. Y la Bhagavad Gita, la belleza del mensaje de la Bhagavad Gita es que libera del miedo. Como comentaba estos días en algunas otras clases, me he estado refiriendo en más de una ocasión a Vesharupa Prabhu, un devoto que hace poco, un devoto de aquí de España, algunos habéis tenido la buena suerte de conocerle, otros quizás no. Es un devoto que ha estado como monje brahmachari más de 40 años, 43 años más o menos, y su servicio principal ha sido viajar por España presentando la Bhagavad Gita y otros libros de Srila Prabhupada a todo tipo de personas. Distribuía libros, ese era su servicio. Y también a él le gustaba mucho leer los libros de Srila Prabhupada. Esa era su vida. Leer los libros de Srila Prabhupada, distribuirlos, practicar las enseñanzas de los libros, cuando podía juntarse con los devotos y compartir con los devotos sobre la conciencia de Krishna. Y vino a Nueva Brajamandala para pasar sus últimos días. Los médicos le habían diagnosticado una metástasis de un cáncer que se había propagado por varias partes de su cuerpo, y él decidió que vendría a Nueva Brajamandala porque quería terminar sus días en compañía de devotos. Y así lo hizo. Desde que llegó, en realidad Krishna no le hizo sufrir mucho a nivel físico, porque era una enfermedad bastante molesta. En 2 semanas y media, desde que llegó, se fue de este mundo y se fue tranquilo y a mí lo que me impresionó, aunque es algo que a veces hemos visto en otros devotos avanzados, pero no se ven devotos avanzados así, no se ven todos los días. Y él estaba completamente, podías percibir cuando hablabas con él y con la naturalidad que comentaba el tema de la muerte, que no tenía miedo a la muerte, que lo veía como que Krishna estaba controlando, él aceptaba lo que Krishna dispusiera para él, y también se le había confiado, seguramente por el hecho de que él había estado dedicado a servir con sinceridad y con seriedad, estaba confiado en que Krishna le iba a proteger y que incluso él no necesariamente pensaba
que iba a irse directo a Goloka Vrindavan. Seguramente en su humildad Vaishnava pensaba, por la forma en que hablaba, que igual si tengo que volver a nacer, pero confiaba en que nacería como devoto, que Krishna estaría cuidándolo y que tendría oportunidad de continuar. Es muy fácil que con el estado de conciencia que tenía, digamos, muchas papeletas, por así decirlo, utilizando un ejemplo común, muchas papeletas como muchos números, para poder entrar al mundo espiritual al final de esta vida. Por supuesto, eso depende de Krishna, está bajo su control, pero ciertamente había claramente una libertad de miedo y libertad de ansiedad en este alma entregada a Krishna. Y todo ello es por haber estudiado y practicado la Bhagavad Gita a lo largo de su vida. Y eso garantiza, como decía el primero de los versos que hemos leído, una vida siguiente espiritual. Es una vida que va a tener continuidad. El estudio del Bhagavad Gita nos da espiritualidad en esta vida y nos da espiritualidad también en la siguiente. Ya sea que volvamos a Vaikunta, al mundo trascendental, o que, como explica la Bhagavad Gita, si no hemos completado el proceso, que continuemos en el punto que lo dejamos en esta vida. Es decir, que en ese sentido no hay pérdida ni disminución de ningún tipo. Dice Krishna en el capítulo 2, Nehavikramana sosti pratyavayo navidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato vayat, que significa que en este camino no hay pérdida ni disminución de ningún tipo. Y un pequeño avance puede proteger a la persona del miedo más grande que existe. El miedo más grande, sobre todo, por ejemplo, al momento de la muerte, es tener que experimentar un tipo de existencia más o menos infernal. Hay miedo al sufrimiento, a ir a un destino feo, a un destino desagradable. Si la gente supiera que, bueno, yo voy a ir al mundo espiritual o me voy a ir a un mundo superior, muy cómodo, no tendría miedo. Pero la gente tiene miedo porque no sabe. No sabemos cuál va a ser el resultado en nuestra vida siguiente. Y la Bhagavad Gita nos da garantías de que nuestra vida siguiente será espiritual. Primero nos da garantías de la eternidad del alma, que ya es mucho, y luego nos da garantías de que tendremos una vida espiritual y mejor a la vida actual. Y como decíamos, la Bhagavad Gita nos limpia del karma muy rápidamente. Contábamos un día la historia, en el Gita Mahatmya se cuentan diferentes sucesos que ocurrieron a lo largo de la creación universal, y cuenta la historia de una persona que era una persona que llevaba una vida muy material, era una prostituta, y que alcanzó la liberación porque por arreglo de Krishna tuvo la bendición de que unos ladrones, amigos suyos, le regalaron un loro que habían robado de casa de unos sacerdotes brahmanas
que cantaban todos los días el Bhagavad Gita. Y el loro se había aprendido de memoria los versos del primer capítulo del Bhagavad Gita. Entonces todos los días el loro, en casa de la prostituta, cantaba los versos. Dhritarashtra uvacha, dharmakshetre kurukshetre, samaveta yuyutsavaha, mamakak pandavaschaiva, kimakurvata sanjaya. Así cantaba todos los versos. La prostituta no entendía muy bien, pero el loro lo cantaba y ella se purificó tanto por escuchar el sonido trascendental del capítulo primero del Bhagavad Gita, que en su vida siguiente alcanzó la liberación a pesar de la mala vida que llevaba desde el punto de vista kármico. Tenía una vida de un karma muy, muy malo. Pero porque estaba en contacto con el Bhagavad Gita se purificó. Hay muchos ejemplos de este tipo que se cuentan en diferentes partes de la literatura védica. Prácticamente hablando, un solo verso puede salvarnos en un momento difícil. Una sola palabra, como está la historia de Ajamil, una persona que había sido un brahmana, pero que después de pasar su juventud, se abandonó a su mujer, que era una chica, una joven muy buena, muy virtuosa, y se fue a vivir con una mujer que se dedicaba a la mala vida y terminó cometiendo muchos actos incluso criminales, robando, engañando, etc. Y sin embargo, porque le había dado a su hijo menor el nombre de Narayana, el nombre de Dios, en el momento final, cuando vinieron los Yamadutas, los mensajeros del Señor de la Muerte, para llevarlo para que fuera juzgado en el tribunal de Yamaraj. Yamaraj es la deidad regente o la persona en el universo, es como el juez universal en el plano material, el juez de los karmas de los seres humanos. Cuando le iban a llevar ante el juez, porque cantó el nombre de Narayana, los mensajeros de Vishnu, de Narayana, del mundo espiritual, intervinieron e impidieron que pudiera ser castigado por los Yamadutas. Y eso fue simplemente un nombre de Dios fue suficiente para liberarlo. Y en la Bhagavad Gita encontramos diferentes nombres de Krishna, de Arjuna, tantas enseñanzas tan poderosas que simplemente por un poquito de aprendizaje y una sola palabra del Bhagavad Gita puede liberarnos en el momento final. Puede ser nuestra salvación. Y todo eso viene regalado de una forma tan clara, tan condensada, como el ejemplo que se da aquí, como una vaca generosa. Dicen que en la literatura védica nos explica que en planetas superiores hay vacas, se llaman Kamadhenu, que satisfacen todos los deseos, o en el mundo espiritual, vacas Surabhi, que cumplen todos los deseos de las personas. Y la Bhagavad Gita es así, es como una vaca Surabhi que nos da el néctar de la vida, el néctar del alma eterna en relación con Krishna, con el alma suprema. Y se le considera incluso más
purificador que el río Ganges, porque el río Ganges purifica cuando nos ponemos en contacto con el agua de una forma continuada, pero la Bhagavad Gita nos purifica y nos ilumina con comprensión trascendental y con guía para que podamos actuar correctamente por nosotros mismos. Te puedes bañar en el Ganges, te purificas, pero si no tienes conocimiento, aprendiendo de los sabios, de los devotos, luego vuelves a ocuparte en actividades materiales. Pero en el Bhagavad Gita esas enseñanzas nos ayudan a gradualmente poder trascender la forma mundana de vivir. Y por lo tanto, comparativamente hablando, se le da aún más importancia al Bhagavad Gita que a las poderosísimas aguas del sagrado río Ganges provenientes de los pies de loto de Krishna. Y para terminar en la parte final, el último verso citado por Srila Prabhupada del Gita Mahatmya nos indica cómo la Bhagavad Gita puede traer paz, unidad y hermandad para toda la humanidad. El verso no debe entenderse desde un punto de vista sectario, como que ahora rechazamos otras tradiciones y no, los condenamos. No está enfocado en ese sentido, sino hay que entenderlo con la madurez de que el mensaje de la Bhagavad Gita es tan puro que tiene la posibilidad de unir a toda la humanidad, incluso aceptando otras tradiciones espirituales, religiosas, que concuerdan con el mensaje universal de la Bhagavad Gita. El mensaje de la Bhagavad Gita es muy inclusivo. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de los diferentes tipos de yoga. En el capítulo 12, Krishna dice que si no puedes vivir conmigo ocupando toda tu mente y tu inteligencia en mí, si no puedes estar siempre conmigo, practica el Bhakti Yoga. Si no puedes practicar Bhakti Yoga, practica el Karma Yoga. Si no puedes practicar Karma Yoga, cultiva el desapego y sitúate en el ser. Si no puedes hacer eso, cultiva conocimiento. Es decir, que Krishna, el mensaje de la Bhagavad Gita es muy inclusivo y abarca, prácticamente hablando, otras filosofías, culturas religiosas, y por esa razón el Gita Mahatmya ensalza tanto la Bhagavad Gita como el libro, ese gran libro que tiene el poder de unificar a toda la humanidad en la actividad del servicio devocional al Señor Supremo, cantando el santo nombre de Krishna. Y por eso en el verso final del Bhagavad Gita encontramos ese mensaje, también está muy, muy claramente explicado. Krishna dice, es Sanjaya hablando, que recitó lo que escuchó de Krishna, Yatra Yogeshvara Krishna, Yatra Parto, Dhanurdhara, Tatra Shrir Vijayo Putir, Dhruvanitir Matir Mama. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Así que la Bhagavad Gita nos ofrece bendiciones ilimitadas que tenemos la oportunidad de recibir y de mantener en nuestras vidas. Y también podemos ser generosos como es Krishna y Arjuna lo son en la Bhagavad Gita y compartir ese mensaje con todas las personas
que podamos. Eso será beneficioso para nosotros y será beneficioso para las personas que reciban el mensaje de la Bhagavad Gita cuando lo compartamos con ellas. Muchas gracias por vuestra amable escucha. Si queréis hacer preguntas o comentarios sobre el tema, podéis hacerlo. Podéis hacerlas verbalmente o si alguien quiere escribir en el chat, también es posible. Sí, Venceslao. Sí, Swami. Yo he hecho aquí una anotación y me he quedado un poquito con la purificación rápida del río Ganges. Ahí se me queda un poco nublada la mente. Purificación, literalmente, cuando ellos se bañan en el río Ganges, literalmente se sienten como lavados, física y espiritualmente. Nosotros que estamos a miles de kilómetros del río Ganges, el río Ganges lo podemos interpretar como el Bhagavad Gita. Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, lanzarnos y ver los versos, los 700 versos del Bhagavad Gita, es como si nos bañáramos en el río Ganges. ¿Es así o...? Correcto. Y no solamente eso, sino que los versos del Bhagavad Gita son más rápidos que el río Ganges. Hay un verso del primer canto del Srimad Bhagavatam que dice que las aguas del río Ganges, el río sagrado en la India, purifican después de un uso prolongado, mientras que el mensaje del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam purifica mucho más rápido. Por eso decíamos al principio, bromeábamos diciendo, y no es broma, va en serio, como dice el refrán, entre broma y broma la verdad se asoma. Así que es el Ganges Express, Ya. que purifica muy rápido. Ya, muchas gracias. Qué suerte tener el río Ganges en nuestras manos entonces, ¿no? Sí. Muchas gracias, Swami. No hay de qué. A ver, hay una pregunta, bueno, era un comentario. Y es que el nombre, como está en ruso, es la devota que escribe. Es Julia. Ella... Julia. Sí, sí, Julia, que está en la zona de Málaga, ¿verdad? Sí, sí. Toda ¿Ve el mensaje, Maharaj? Sí, da gracias, le ha gustado. Parece que le gustó la clase. Me alegro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero preguntar. Se dice, Srila Prabhupada dice que hay solamente un libro sagrado, Bhagavad Gita. Entonces, ¿se pueden leer en todas las religiones? Una persona que está en otra religión, por ejemplo, musulmán, ¿puede leerlo y quedarse en su religión? Sí, de hecho el Bhagavad Gita es adaptable para todo. Efectivamente, porque tiene un mensaje tan universal que incluso una persona que sigue las religiones abrahámicas, sea el judaísmo, el cristianismo, el islam, puede leerlo y sentirse muy inspirada. Por ejemplo, muchos de los estudiosos que llegaron a la India, provenientes de Inglaterra, de Alemania, también de Francia, o también llegaron de España, pero sobre todo los primeros venían de esos tres países que he mencionado, especialmente el Reino Unido y luego Alemania. Muchos de los estudiosos que leyeron el Bhagavad Gita eran cristianos y encontraron en el mensaje del Gita, para ellos fue como una brisa fresca de filosofía y de teología que les daba mayor comprensión de su propia tradición cristiana,
muchos pensadores lo vivieron de esta manera. Y de hecho, por eso muchos teólogos cristianos han disfrutado y disfrutan todavía de la lectura y de la Bhagavad Gita, encuentran gran inspiración en el mensaje del Gita por su naturaleza tan universal y tan inclusiva. Muchas gracias. Wenceslao. ¿Sí? Sí, haciendo una alargue a la pregunta que ha hecho antes la devota, con relación a la Biblia, por ejemplo, y el Bhagavad Gita, yo he tenido la ocasión de estudiar la Biblia. He estado mucho tiempo en un seminario, estaba a punto de ser sacerdote y estudiar la teología. Entonces, al leer el Bhagavad Gita, he visto un choque frontal entre lo que es la profecía de las Sagradas Escrituras bíblicas, como son los últimos tiempos, como es el Armagedón, que tanto se dice en el capítulo 21 de San Lucas, capítulo 24 de San Mateo, en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis, en el que se dice textualmente cuando presuntamente Jesucristo asciende al cielo, se dice que estalló guerra en el cielo. Y Miguel y sus ángeles, Miguel es, por cierto, el nombre de Jesucristo, combatieron con el dragón y ya no hubo lugar para él en el cielo. Y dice con admiración: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Bien, hasta ahí bien. Pero leyendo el Bhagavad Gita, me he dado cuenta que hay las gunas, 4 gunas, y que estamos viviendo el Kali Yuga. Que del Kali Yuga llevamos vivido 5.000 años. Hasta 432.000 años, que si mal no recuerdo, era 432 por ahí, ¿no? Sí. Y llevamos 5.000, quedan unos cuantos años todavía para terminar la era Kali Yuga, para entrar en la nueva era que sería muy buena. Entonces, aquí, para mí, hay un choque frontal, porque el Armagedón no puede venir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el Kali Yuga, y el Kali Yuga nos quedan muchos cientos de años por vivir. Luego, por más que se diga, las profecías, por ejemplo, sin ir más lejos, los testigos de Jehová, ya está el Armagedón, pero ellos no han leído el Kali Yuga, no saben lo que es realmente la palabra de Krishna. Entonces, Claro, pero el Armagedón igual puede ser el final de Kali Yuga, perfectamente, porque no habla de que viene montado en un caballo blanco y... Swami, perdona, es que el Armagedón, ellos lo dicen que no pasará esta generación sin que hayan acontecido todas estas cosas. Y a la generación que ellos se refieren son a todos los nacidos en el 1914. Apuntan al 1914, lo que quiere decir que ya tienen casi los 100 años. Y antes de que mueran toda esta generación, habrá venido el Armagedón, la liberación, la parusía, la segunda venida de Jesucristo para liberar. Porque Jesucristo tiene una oración que se llama Padre Nuestro, que los curas y eso cuando dice reza 3 Ave María, este Padre, como el loro. No. Jesucristo dijo, Padre Nuestro que estás, y hacía paradiña en los cielos. Santificado sea, paradiña, tu nombre. 6.827 veces viene el nombre de Dios en la Biblia. 6.827. Krishna, que es lo mismo, porque ya me he dado yo cuenta aquí que es Krishna. No hay más que un solo Dios. Y después dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios ya está hecha, porque Jesucristo cuando asciende manda a los diablos aquí, que por eso estamos en Kali Yuga puro. Y los diablos lo saben. Entonces, los que estuviéramos aquí tendremos que decirle que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pues entonces vendría el reino de Dios. Pero ellos lo dicen para vivir ese reino aquí. No piensan en la reencarnación. Piensan que su propio cuerpo va a vivir eternamente, que es el propósito que Dios tenía para el ser humano. Lo dejo ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice el texto sagrado y otra cosa es cómo lo interpretan muchas veces los
las personas que lo estudian. Me refiero a una tradición cristiana, que hay, incluso también hay, por ejemplo, una cita famosa de uno de los evangelios, en el que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero si uno se va al texto en griego, y eso lo tengo constatado a través de un pastor evangélico que era profesor en la universidad, profesor de griego, y hay una palabra, yo no soy erudito en el griego, pero recuerdo haberle mencionado esto a través de un devoto que estaba casado con una devota que también venía de una iglesia evangélica, era un matrimonio mixto. Y hay una palabra que dice: nadie llega al Padre en este momento si no es a través de mí. Pero en la traducción no ponen, no es una traducción completa. En este momento no lo incluyen. Es decir, que muchas veces, con el paso del tiempo, existen interpretaciones e interpolaciones en el texto sagrado, y eso complica las cosas. Y luego también a veces hay una visión bastante material de los hechos, porque, por ejemplo, Jesús dijo, eso lo encontramos en las ediciones actuales de los evangelios: si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablara de las celestiales? Y también dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podríais sobrellevar. Es decir, que esa parte del mensaje son importantes y son mensajes claros para que cuando comparamos los textos abrahámicos con otros textos, como en este caso la Bhagavad Gita, que no seamos tan prepotentes, porque ocurre que muchas veces, las tradiciones abrahámicas han querido crear un monopolio de la religión. Hablan de la Biblia como el libro como si no hubiera otro libro sagrado. Sí. Pero aquí hay un contraste, vemos, bueno, el libro, a ver qué libro. Y la Bhagavad Gita no excluye, puede haber diferencias en los detalles, pero si nos vamos a la esencia, y los detalles también son explicables, porque, por ejemplo, en el capítulo 8 de la Bhagavad Gita se habla de la creación y aniquilación continua del mundo material. Habla del día de Brahma y de la noche de Brahma, y explica cómo el universo material se manifiesta a intervalos. En las tradiciones abrahámicas la gente piensa que esta es la única creación y no hay más. Pero tampoco la Biblia ha negado que haya, tal por lo que yo he leído, y usted que tiene más, que ha leído más el tema, puede confirmarlo, puede rebatirlo, si no es así, pero no necesariamente ha negado que la creación de Dios no se vuelvan a manifestar nunca jamás, como que esto es lo único. Es una visión, la interpretación de la Biblia por parte de los seres humanos contemporáneos es muy lineal. Es decir, como que el tiempo, hay un principio, un final, y ahí se acabó todo, no hay más. Swami, yo he podido comprobar que en la Biblia pues son 10.000 años después del Bhagavad Gita. 10.000 años, o sea que la idea del Bhagavad Gita ya en toda Oriente, en toda la India, en toda esa parte, tenían ese conocimiento y a través del sánscrito se fue difuminando. De hecho, muchos de los mandamientos que vienen de la ley de Dios y eso que viene en la Biblia ya están escritos 10.000 años antes del Bhagavad Gita. Y para mí, le doy más importancia a Bhagavad Gita porque es la esencia de Dios y porque por ahí se va viendo la realidad de lo que estamos viviendo en la vida. Aquí se está viendo. En el otro lado, por así decirlo, son relámpagos. Cuando hay una tormenta, se ve un relámpago, se ve la luz, y claro, es luz, pero se apaga. Esto es la luz continua. Aquí no hay tío, pásame el río. Esto es
con claridad, como ha dicho aquí antes, esto está claro, no un relámpago que se oscurece y que te deja ahí bailando con la fe simplemente. Bien, muy bien. Yo lo veo de esa manera. Y entonces, pues, tengo la grandísima suerte de, bueno, ya estoy un poquito metido en años en haber encontrado esa luz que ya no se me apagan las ideas. Entonces, forzosamente y sin querer tienes que predicar esto, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo. Yo tengo amigos, compañeros sacerdotes y le hablo de esto y se me callan porque, bueno, la realidad no tiene dos caminos, es uno. Entonces, ¿qué van a rebatir si es palabra de Dios? Sí, es lo mismo también, y perdona, es lo mismo también como el nacimiento del Islam. El Islam, por así decirlo, nace por una I y el puntito, porque los evangelios se escribieron en griego. Y cuando Jesucristo se estaba despidiendo de los apóstoles, dice: no os preocupéis, porque el que yo os voy a enviar es mayor que yo, Paracletos, Espíritu Santo. Ellos ponen Paraclitos y significa Mohamed o Mahoma. Paraclitos, Mohamed o Mahoma. Claro, Jesucristo es el segundo profeta más grande del Corán. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que el que yo voy a enviar es mayor que yo. 850 años después de la Biblia nace el Corán, o sea que las religiones van en escalonamiento y todas las sectas van en derivación según los pensamientos pues, de una persona iluminada en ese momento que con buena fe quiere abrir un camino para que la gente pues vayan sencillamente hacia Dios, que no es mala interpretación ni es mala intención, pero sí puede ser un consejo oculto de Satanás para cegar a las personas, para no dejarlas en el camino correcto. Entonces, por ahí podemos ver a Satanás oculto engañando a la gente para llevarse un gran rebaño de gente para su forma de interpretar la cosa. Bien, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, Bhaktinolga. Yo solamente quería preguntar, ¿hay un orden de estudiar la lectura sagrada? Por ejemplo, a una persona que no conoce nada de cultura védica, ¿se puede dar directamente Bhagavad Gita? ¿O hay que darle primero los libros de Srila Prabhupada, eso fino, o alguno más? Yo normalmente, depende del caso y el contexto. Por supuesto, el Bhagavad Gita, al ser un libro sagrado tan importante, siempre es un gran regalo. Si se lo damos a una persona y lo tiene en su casa, le puede servir. Pero sí que es cierto que a algunas personas les va a costar entrar directamente al mensaje del Bhagavad Gita sin una introducción previa. Yo muchas veces, cuando he dado algún libro de lectura preliminar, antes de recomendarle a alguien nuevo que lea el Bhagavad Gita, le he dado, por ejemplo, un libro titulado, es un libro de la Bhaktivedanta Book Trust, titulado La ciencia de la autorrealización. Hay varios libros de este tipo en los que son una serie de artículos y de conferencias de Srila Prabhupada que sirven como introducción, y eso hace que cuando la persona empieza a estudiar el Bhagavad Gita le resulte más accesible. O sea que en ese sentido sí es bueno, cuando sea posible, el dar alguna literatura introductoria, quizás junto con el Bhagavad Gita. Si le queremos regalar el Bhagavad Gita a alguien, darle un libro que pueda introducirle, este que he mencionado es un buen título, y decirle: léete primero, te puede introducir a la filosofía, y luego ya cuando entres en el Bhagavad Gita te puede resultar más fácil entender el mensaje. Perdona, ¿cómo se llama el libro? La ciencia de la autorrealización. Gracias. Gracias. Hare Krishna.
hacerte mis humildes reverencias, a todas las glorias a Srila Prabhupada, Donanda Swami. Entonces, pero cuando nosotros hacemos Sankirtana con los libros, ahí no hacemos previas realmente consejos de leer otros libros, realmente vamos al grano, ¿no? Repartiendo el Bhagavad Gita. Entonces, ahí mayoría dicen que cuando recibe el Bhagavad Gita por primera vez, verdad que cuesta de entender, pero en Sankirtana la gente van pues con estos libros, con Bhagavad Gita directamente. Sí, sí, no está prohibido dar directamente el Bhagavad Gita y de hecho es, como decíamos, altamente beneficioso para la persona que lo recibe. En ese sentido no hay problema, no hay limitación, pero si le damos una introducción que se lo ponga más fácil, es como un plus, un añadido. Yo cuando, depende del caso, muchas veces yo entrego Bhagavad Gita, solamente el Bhagavad Gita, porque a veces tampoco le puedes dar 2 libros a la vez. Pero cuando puedo y tengo un librito como este que puede introducir a la persona, me gusta hacerlo porque sé que le va a ayudar, se lo va a poner más fácil para poder entrar, hablando en términos generales. Luego también depende de cada persona. Yo he conocido casos de personas que recibieron un Bhagavad Gita y al principio no entendían nada y luego al cabo de un tiempo lo abrieron, volvieron a leer y entendían todo. El Bhagavad Gita es un libro muy mágico, tiene ese porque es Krishna hablando, habla una sabiduría muy, muy profunda y si la persona no está preparada no lo puede entender. Pero a veces cuando llega el momento la gente lo puede asimilar muy bien. Probablemente alguno de vosotros haya tenido esta experiencia. En una época no entender y luego leer y entender. Sí, no sé por qué, pero yo he entendido que realmente que es una misericordia realmente quien recibió este conocimiento a través de, no sé, un vídeo, a través de libro, a través de una persona. Que quiero decir que si yo entiendo bien, realmente el libro va a recibir la persona en momento decidido por Krishna, no por nosotros. Por mucho que yo puedo ir con los libros, pero la persona que encuentro pues va a recibir este conocimiento en momento exacto cuando decide pues el Krishna. ¿Es así? Sí, correcto. Todos somos instrumentos y cuando damos un libro a alguien también no es por casualidad. Si por ejemplo Krishna pone que un devoto le da un Bhagavad Gita a una persona, es un arreglo que Krishna hace para esa persona y para otra persona puede que un devoto le dé otro libro, le dé, por ejemplo, yo mencionaba la ciencia de la autorrealización junto con el Bhagavad Gita y que le recomienda que lo lea primero. Y ahí todo eso puede servirle, es Krishna quien está arreglando las dos cosas, una cosa y la otra. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces he repartido Bhagavad Gitas sin dar ningún otro libro, pero otras veces reparto el Bhagavad Gita dando otro libro que sirve de introducción. Y bueno, cuando puedo lo hago así, pero a veces no. Y finalmente es Krishna quien está haciéndolo. Yo soy un instrumento. Muchas veces también das un libro casi que sin planificarlo. Justo hoy llegó, y os lo presento, llegó este libro, que es un libro que estamos publicando como una ofrenda a Srila Prabhupada y a la comunidad de devotos. Se titula Bhakti Yoga, una forma sana de vivir la espiritualidad,
y es una aproximación temática al mensaje del Bhakti Yoga que nos enseñó Srila Prabhupada. Sirve como libro de texto para el curso de introducción al Bhakti Yoga. Y hoy justo llegó y lo ofrecimos a las deidades aquí, a Srila Prabhupada, en el templo. Y justo había 3 devotos que han venido de visita y se iban hoy de vuelta para Alicante. Un matrimonio y otro devoto, que es Shabhavarati Prabhu, que lleva el proyecto de Krishna Cuisine en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Y les regalé un libro a cada uno. Como acababa de llegar, ellos se iban, para despedirlos, les regalé un libro. Si el libro llega 3 horas más tarde, el devoto que me entregó el libro porque había recibido la caja, ellos ya se habrían ido, no le hubiera dado el libro. Pero Krishna lo arregló de esta manera, que justo estaban aquí. Ellos no viven aquí, los primeros que han recibido no viven aquí, están viviendo a 400 kilómetros aquí y lo recibieron. Pues así pasan las cosas, que Krishna, somos instrumentos y Krishna hace que las cosas sucedan de una manera, que una persona reciba el Bhagavad Gita o reciba un libro de introducción en un momento determinado, porque Krishna inspira a la persona que le escoge como un instrumento en ese momento para entregar ese libro. ¿Me explico? Está Sí, claro. sí, perfecta. Sí. Y una pregunta más. Yo a veces pienso que cuando hablan de las instrucciones, de Bhagavad Gita, de todo esto, dan más hincapié en... Eso es mi percepción, es mío, que es importante pues purificarse para que no tengas anarthas y todo esto. Y a veces a mí como si parece como si Bhakti va paralelo, es como camino paralelo de purificación, ¿no? Para ser mejor persona, para ser buen serviente, para ser buen devoto. Y yo que no entiendo realmente, o yo entiendo bien o no entiendo bien, que realmente la meta no ser buen devoto y seguir a todas las instrucciones, la meta es realmente conseguir amar incondicionalmente, ¿no? Es ser serviente sin ninguna condición. Correcto, Y esa es la meta. sí, pero es que a veces yo no sé cómo hacerlo, porque el amor que surge de dentro, me parece, hay gente que a lo mejor yo escuchaba que no enfocaban tanto trabajar con sus anarthas, con sus carácter malo, no sé qué, no sé cuánto, y tenía el amor y incondicional, y otros a lo mejor toda la vida están intentando y no sé si llegan. Pues Por eso hay un método que recomiendan las escrituras védicas, como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Hay un método para que se produzca ese desarrollo del amor por Krishna. Y el método básico es empezar ocupando nuestra identidad presente, es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente, los sentidos, la inteligencia, ocupar todo eso en el servicio de Krishna y de sus devotos. Cuando hacemos eso va haciendo que se despierte la conciencia original gradualmente hasta que el amor por Krishna se despierta. Pero para llegar ahí, generalmente hay que pasar por ocupar lo que tenemos actualmente en el servicio de Krishna. Y eso incluye ocupar la mente y la inteligencia. Por ejemplo, al final del Bhagavad Gita, Krishna dice que la persona que estudia esta conversación sagrada
me adora con su inteligencia. Es decir, que el amor por Krishna va a venir cuando conozcamos a Krishna. Y conocemos a Krishna a medida que estudiamos sus enseñanzas y que ocupamos nuestro cuerpo y nuestros sentidos en hacer un servicio para él. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta o comentario. Si no, terminaremos aquí. Aprovecho para anunciaros, para los que estáis en el sur, tengo previsto estar en Málaga desde el día 1 hasta el día 8 de julio. Lo digo por si eso va a ser el domingo, a ver que mire el calendario, el domingo 4 de julio estará previsto que haga el programa de domingo allí. Lo digo por si queréis organizaros un grupo de Salmería y venir, si queréis, si podéis. Bueno, simplemente eso. Gracias, buena noticia. Sí que nos queda pendiente organizar algo en Almería. Tenemos que ver cuándo. No sé si sería aprovechar esta ocasión o podemos organizar otro programa otra vez viajando solamente a Almería. Eso también podía ser. Ahora ya digamos, yo estoy empezando a viajar un poquito más, cada mes hago un viaje con cautela, todavía está el tema, digamos, sanitario, está poco a poco calmándose, pero hay que ir con tranquilidad. Hace poco estuve en Barcelona, luego el otro mes estuve en Alicante y así ahora Málaga. O sea que podríamos en algún momento organizar algo. Quizás si queréis de cara a septiembre, octubre, podríamos organizar algo pasado el verano o al final de verano en Almería en directo. Estaría muy bien, muchas gracias. Claro, Bueno. sí, sí. Entonces para otoño mejor, ¿no? Quizás sí, quizás si queréis ahora, los que estéis en Almería queréis venir, pues ya sabéis que ese fin de semana tengo previsto estar ahí, Krishna mediante, y podéis acercaros. Y de cara a pasado agosto podemos ver o buscar una fecha para hacer algo en Almería. Si queréis ir hablándolo entre los que estáis ahí y vemos qué podría ser, o en qué lugar, eso ya lo dejaría a vuestra discreción, lo que os parezca mejor. Muchas gracias, sí, vamos hablando con todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Un placer estar en vuestra compañía y estamos en contacto. Que Krishna os siga bendiciendo, que tengáis buena salud y mucha felicidad en la conciencia de Krishna. Hare Muchas Krishna. gracias, Swami. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Maharaj, una pregunta sobre el libro que usted nos ha enseñado hoy. Según entiendo, este libro puede servir de introducción para cualquier persona, ¿no? Que no conozca. Sí, es para personas que no conozcan y para entrar suavemente. Aunque el libro es un compendio que tiene muchos temas, pero empieza por lo básico y va introduciendo capítulo a capítulo. ¿Y este libro lo van a tener en el templo para poder comprarlo? Sí. Yo tengo que preguntar a Hanuman Prabhu, que es quien lleva el tema de la editorial del BBT, lo ha publicado el BBT, y tengo que ver cómo la parte práctica, pero si ya llegó aquí es que el libro ya está disponible, parece, porque si no hubiera llegado. A mí también me ha sorprendido, ha sido una sorpresa
agradable. Pero lo desarrollaron, lo escribieron aquí en España. ¿Quién se dedicó Sí. a hacerlo? Sí, yo hice ese servicio en base ¿Usted? al manual que tenía, que había escrito hace años para el curso introductorio al Bhakti Yoga. Es una edición revisada, adaptada a los tiempos actuales y publicada como libro, para hacerlo lo más accesible posible al público de hoy. Pues genial, muchas gracias. Estará en Madrid, va a estar en el templo en lo antes posible, habrá ejemplares ahí. Muchas gracias. Ya pregunta para Prabhu. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare